Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos, en el nombre de Jesucristo. Gusto saludarlos a todos en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Soy su hermano Edwin Cardona, soldado de Jesucristo, compartiendo para ustedes una nueva enseñanza acerca de la palabra de Dios. Y creo que es importante que como estudiosos y conocedores de la palabra de Dios, aprendamos la importancia de conocer el trasfondo histórico o el proceso cronológico de la palabra de Dios, y responder a esta pregunta: ¿cómo nos llegó la Biblia? ¿Verdad? ¿Cómo es que tenemos la Biblia en nuestras manos? Otra pregunta que nos hacemos muy comúnmente es: ¿por qué hay tantas versiones bíblicas? Para la gloria de Dios y gracias a nuestro Dios que nos permite compartir esta enseñanza para su gloria y su honra. Y vamos a ver una aproximación a los textos originales. Espero que esta enseñanza sea de grande bendición y de edificación para su vida, y que este conocimiento puedas compartirlo con tus hermanos, con tus amigos y en tu congregación, porque sé que será de grande bendición. Así que vamos a la enseñanza en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. La crítica textual, una aproximación a los textos originales. Entonces, mi hermano, vamos a ver qué tesoros escondidos nos trae esta enseñanza en el conocimiento de la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, tal vez alguno se preguntará, ¿qué es la crítica textual? ¿Verdad? La crítica textual es la verificación del sentido y escritura original de un texto tal como debió salir de la mente y redacción textual de su autor. A la crítica textual corresponde utilizar todos los elementos que las ciencias proporcionan para reconstruir el texto bíblico en su forma más cercana y fiel a los originales, ¿verdad? Entonces vemos que la crítica textual es la que se encarga de verificar el sentido y la escritura original de un texto, ¿verdad? Cómo debió de salir de la mente de su autor y su redacción. Entonces la crítica textual es la que analiza todos estos códices antiguos, variantes, para llegar a una aproximación al texto original. Bueno, hay que tener algo en claro: no tenemos los escritos o manuscritos originales, pero sí podemos llegar al texto original, o sea, a la escritura original, lo que se escribió originalmente, por medio de los datos, los descubrimientos, los manuscritos, los códices que se han descubierto. Podemos llegar a la conclusión de que podemos estar seguros de que tenemos en nuestras manos el texto original, ¿sí? Cuando me refiero a texto original, no me refiero a los manuscritos originales. Los manuscritos originales o autógrafos originales desaparecieron, pero tenemos las copias donde encontramos el texto original, ¿verdad? Entonces son dos conceptos distintos: el manuscrito original y el texto original, porque tenemos las copias de los autógrafos originales. Esto significa que podemos llegar a una certeza de que tenemos los textos originales de la palabra de Dios, porque así nuestro Dios lo prometió. Él conservó
Él permitió que se conservaran estos manuscritos que tenemos hoy día, que se han descubierto, para que nosotros conociéramos su palabra. Y gloria al nombre del Señor Jesucristo por eso. Bueno, aquí les tengo la imagen. Esta imagen es del Códice Sinaiticus. El Códice Sinaiticus, como vemos allí, es datado del siglo IV después de Cristo. Alrededor del año 350 fue descubierto en el siglo XIX, en el año 1848, por un joven alemán llamado Konstantin von Tischendorf, en el convento Santa Catalina del Monte Sinaí. Por eso lleva su nombre el Códice Sinaítico, ¿sí? Como lo tenemos allí, usted puede ver la imagen. Este es el Codex Sinaiticus, uno de los códex más antiguos que existen, y vamos también a verificar los demás códices. Este códice, como usted puede ver allí, en líneas, esas líneas allí escritas en letra uncial, griego uncial, que era el griego en que se escribía antiguamente, o sea, letras mayúsculas, ¿sí? Letras mayúsculas, el texto mayúsculo, como se conoce, ahí lo tenemos. Datado del siglo IV después de Cristo, en el año 350. Tenemos el Códice Vaticanus. El Códice Vaticanus se suele datar a comienzos del siglo IV. Está depositado en la Biblioteca del Vaticano por lo menos desde el año 1481, o sea, el siglo XV. Es seguramente el más antiguo e importante de todos los códices del Nuevo Testamento. Contiene toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, con algunas lagunas. En concreto, los Hechos acaban en el capítulo 9. Este códice tiene 759 hojas, de las cuales 142 abarcan el Nuevo Testamento. Entonces este es el famoso Códice Vaticanus, uno de los más antiguos que se tienen, encontrados en la Biblioteca del Vaticano en el siglo XV, data del siglo IV, de principios del siglo IV, como lo tenemos allí. Es uno de los códices más antiguos, junto con el Códice Sinaítico. El Códice Alejandrinus. El Códice Alejandrinus es un códice datado del siglo V. Fue durante siglos el único manuscrito bíblico antiguo ampliamente conocido en Europa. Tiene 773 hojas, de las cuales 144 corresponden al Nuevo Testamento. En este manuscrito faltan los capítulos 1 al 24 de Mateo, 2 hojas de Juan y 3 hojas de Corintios, de Segunda de Corintios. Además de los libros del Nuevo Testamento, también están en el Alejandrino las 2 epístolas de Clemente Romano. Los especialistas lo llaman Códice A. Sí, el Códice A, así lo llaman. Al Códice Vaticanus lo llaman el Códice B, y al Códice Sinaítico lo llaman el Códice Aleph. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, este es el Textus Receptus. Antes de pasar al Textus Receptus, hay que dejar en claro que hay más manuscritos, más códices antiguos, sino que estos datan como los más antiguos: el Códice Sinaítico, el Códice Vaticanus y el Códice Alejandrinus. Entonces, para tener esto en cuenta, de allí es donde vamos a sacar la información que vamos a presentar más adelante, ¿sí? Para tener en cuenta estos tres
códices que datan como los más antiguos. Cuando hablamos de más antiguos nos referimos a que tienen más anterioridad que los demás, pero no significa que los demás sean menos importantes, ¿sí? Todos los manuscritos, papiros, pergaminos, códices son importantes en la crítica textual. Son importantes en el desarrollo del proceso de la elaboración del libro que hoy día llamamos Biblia, ¿sí? Que sabemos que Biblia significa libros, es el plural de biblión, que significa libro. Biblia significa libros, que es el plural de biblión. Bueno, aquí tenemos la imagen del Textus Receptus, que significa texto recibido, escrito por un sacerdote holandés llamado Desiderio Erasmo de Rotterdam, texto del siglo XVI. Note la diferencia cronológica, ¿verdad? Esto se debe tener en cuenta cuando usted analiza la palabra de Dios. Usted debe tener en cuenta estas lagunas temporales o cronológicas que nos abarcan nos dan una amplia especificación de estos textos griegos, ¿verdad? Para la hora de usted hacer una exégesis, siempre tener en cuenta y recordar la fecha o el esquema cronológico de cada uno de estos textos griegos. Así usted tendrá una seguridad cuando usted haga una comparación entre estos códices que datan de los primeros siglos y estos textos posteriores que datan de siglos más adelante en el tiempo, como el Textus Receptus del siglo XVI. Desiderio Erasmo era un sacerdote holandés humanista, muy dado a la investigación y muy curioso en cuanto al tema del idioma griego y el latín. Entonces vemos a este erudito, ¿verdad? Experto en idiomas bíblicos, experto en idiomas antiguos, que hace este trabajo del Textus Receptus, pero vemos también sus falencias, porque sus recursos eran limitados. Entonces él usa para el Textus Receptus solamente 5 manuscritos, entre ellos 2 del siglo XII y 3 del siglo X. Entonces deja mucho que pensar, ¿verdad? Aunque este es el texto mayormente conocido en el siglo XVI y hasta el siglo, aún hasta el siglo, inicios del siglo XIX, fue el texto mayoritario, ¿sí? El texto mayormente recibido y conocido en toda Europa. Encontramos, gracias a los descubrimientos hechos en el siglo XIX, nuevos manuscritos, nuevos códices más antiguos, ¿verdad? Entonces tenemos muchos manuscritos griegos en los cuales podemos hacer comparaciones y verificar con anterioridad, según su fecha, su cronología. A estos manuscritos le hacen pruebas de radiocarbono y allí es donde se verifica su autenticidad, su fecha, su proximidad, el siglo debido a su escritura, el siglo de escritura. Entonces podemos estar seguros de que tenemos manuscritos muy antiguos, más antiguos que el Textus Receptus, aunque también debemos tenerlos en cuenta cuando hagamos trabajos de comparación con los textos más antiguos, con los textos críticos. Importante este dato que anoto allí. En la tercera edición del Nuevo Testamento griego, Desiderio Erasmo añade estas palabras a primera de Juan 5:7.
En el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son uno. Este es el famoso Desiderio Erasmo, que agrega estas palabras al texto de Primera de Juan 5:7, que se le llama la coma juanina, ¿sí? Textos que no se encontraron nunca en los manuscritos más antiguos, ni en los textos que hemos mostrado en el Códice Sinaítico, Códice Alejandrino, Códice Vaticanus, ni en el Códice Bizantino, ni en el Códice Efraimi Rescriptus, ni en el Códice Besae Cartabrigensis, ni en el Códice W, etcétera, etcétera, etcétera. Este texto es añadido en su tercera edición del Nuevo Testamento griego, una presión que le hacen del Imperio Romano para agregar estas palabras que no se encontraban en ningún manuscrito griego. Se encontraron en algunos manuscritos en latín, y estos manuscritos proceden del siglo XIII aproximadamente, entonces son muy posteriores. Por eso podemos confiar plenamente en que estas palabritas no están en Primera de Juan 5:7, ¿verdad? Entonces, o sea, no es tema para debatir, tampoco es el tema que estamos compartiendo en esta enseñanza, así que vamos a proceder. Esto es un dato para que usted tenga en cuenta, ¿sí? Si algún amigo que está viendo el video, algún hermano no sabía esta información, puede verificarla, puede constatar, puede averiguar los códices y toda esa cuestión para verificar la certeza. También en mi canal Soldado de Jesucristo también tengo una enseñanza, Primera de Juan 5:7 y los tres testigos, explicando más a fondo un poquito acerca de cómo fue este proceso de añadidura al texto griego. Prosigamos. Ahora, note esta belleza. Para mí es una felicidad y un orgullo y un honor decir de que hay aproximadamente 5.700 manuscritos del Nuevo Testamento, que son una cantidad exhaustiva, y se puede dar por sentado que la Biblia es un libro confiable con muchos testigos textuales que alrededor de los siglos han sido guardados. Podemos confiar en la Biblia como libro con los escritos sagrados. O sea, podemos tener la certeza que si alguien dice, no, la Biblia fue inventada por hombres, no, la Biblia no fue inventada por hombres. Hay un autor divino que es Dios, y tenemos los escritores los cuales Dios usó sus plumas, sus manos, sus mentes, su amor, su esfuerzo, su dedicación para escribir estos maravillosos textos sagrados que pueden hacer a una persona una nueva criatura. 5.700 manuscritos, o sea que tenemos 5.700 testigos que atestiguan la veracidad de la palabra de Dios. O sea que nuestra fe no está fundada en simples teorías o en mitos, como han dicho algunos filósofos que dicen que la Biblia es solo mitología. No, no es mitología. La Biblia contiene la palabra de Dios, el texto sagrado, y está completamente confirmado por muchos testigos. Es más, hay muchos filósofos que leen a Platón, a Sócrates y muchos escritores antiguos, pero tenemos textos muy limitados de ellos, pero confían en que esos escritos son reales, ¿verdad? Como los escritos de Platón, de Sócrates, de algunos escritores antiguos tenidos como grandes filósofos, pero que se tienen muy pocas evidencias de sus escritos. Pero hoy día hay libros, ¿verdad? Como por ejemplo la Odisea, que son libros de escritos antiguos que no tienen tanta veracidad como lo tiene la Biblia, ¿sí? Aproximadamente 5 o 10 escritos de esos libros son suficientes para que ellos tomen una versión o un libro
como la Odisea, para leerlo y decir que es escritura muy antigua y que fue escrita por filósofos antiguos, ¿verdad? Pero ellos no tienen tantas pruebas como nosotros tenemos 5.700 manuscritos, que es una cantidad exhaustiva. O sea, no hay posibilidad de usted dudar de que la palabra de Dios es verdaderamente la Biblia, la palabra de Dios, el texto sagrado. 5.700 manuscritos aproximadamente, aparte de los descubrimientos que se han hecho recientemente en los últimos años. En la última década se han hecho más descubrimientos, pero bueno, esto lo dejaríamos para otra enseñanza. Aquí les estoy compartiendo como algo básico, algo fundamental, algo así como por encima, y la idea es que los hermanos y amigos que vean esta enseñanza se documenten más, investiguen más acerca de estos temas. Siguiendo con esta enseñanza, encontramos una Biblia llamada la Vulgata, que es una Biblia escrita en latín. La Vulgata es una traducción de la Biblia hebrea y griega al latín, al idioma original del Imperio Romano, realizadas a finales del siglo IV, en el 382 después de Cristo, por Jerónimo de Estridón, ¿sí? Algunos lo llaman como San Jerónimo, conocido como Jerónimo de Estridón. La Vulgata, esta traducción fue usada como texto predominante por la Iglesia Católica desde principios del siglo V hasta el siglo XVI. Entonces, allí tenemos, ¿verdad? Los escritos griegos se mantuvieron, fueron guardados, fueron conservados, pero predominó por el Imperio Romano y la Iglesia Católica. Predominó la Vulgata y el idioma latín desde el siglo V hasta el siglo XVI, ¿verdad? Como vimos, a Desiderio, Erasmo fue uno de los eruditos que empezó con esta investigación nuevamente del griego, a estudiar el griego, a volver a las raíces, pero la falla que tuvo fue que no revisó manuscritos más antiguos, sino solamente manuscritos del siglo X y del siglo XII, ¿verdad? Pero bueno, se empezó una labor, un trabajo, un deseo nuevamente por inquirir, por indagar, investigar nuevamente el idioma griego, los escritos antiguos en el idioma griego del Nuevo Testamento. Bueno, quiero también compartir con ustedes esta información que me parece muy relevante, muy importante, acerca de la aparición del idioma español, porque tal vez algunos se preguntarán, bueno, alguna vez escuché por ahí a un pastor, entre comillas, ¿verdad? Un maestro, entre comillas, decir de que el ángel Gabriel, cuando llegó donde María, le habló en español. Entonces, me pareció como algo muy aberrante este argumento, y decido compartirlo aquí con ustedes, aunque también partes de estas enseñanzas están en mi canal, en la enseñanza Jesucristo sí es nombre bíblico. La historia del idioma español comienza con el latín vulgar del Imperio Romano. Específicamente tiene su origen en el latín vulgar presente en la zona central del norte de Hispania. Tras la caída del Imperio Romano en el siglo V, la influencia del latín culto en la gente común fue disminuyendo paulatinamente. El latín hablado entonces fue el fermento de las variedades romances hispánicas, entre ellas el castellano antiguo. O sea que tenemos que el español, o sea, el castellano antiguo viene del latín vulgar, ¿sí?
una ramificación o una división del latín vulgar. Entonces podemos saber y entender que el latín es el predecesor del idioma español. O sea que el idioma español nace fundamentalmente o básicamente es del latín vulgar. Origen a su vez, al menos en la proporción mayor, de las variedades que constituyen la lengua española. En el siglo VIII, la invasión musulmana de la península ibérica hace que se reformen dos zonas bien diferenciadas. En Al-Ándalus se hablarán los dialectos romances englobados con el término mozárabe, además de las lenguas de la minoría alóctona, árabe y bereber, mientras en la zona en que se forman los reinos cristianos, desde pocos años después del inicio de la dominación musulmana, comenzará una evolución divergente en la que surgen varias modalidades romances: la catalana, la aragonesa, la asturiano-leonesa y la gallega, además de la castellana. Entonces, bueno, allí tenemos una base fundamental para entender de dónde viene el idioma español, ¿verdad? Entonces tenemos que por allá, bueno, en la península ibérica, que el español nace por allá, por esos lugares, y tenemos también que el español viene de la lengua del latín vulgar, ¿verdad? Es una división, una ramificación, salieron varios idiomas y de ahí también salió el castellano antiguo, que es el predecesor de nuestro español, ¿verdad? Está el español castellano, el español el latino, etcétera, etcétera. Entonces es importante entender esto porque vamos a ver cómo nos llegó la Biblia, cómo llegó la Biblia a nuestra mano, ¿verdad? Bueno, aquí comparto estos dos textos. Son los textos más antiguos que se conoce escritos en el castellano antiguo, que se llaman las glosas emilianenses. Las glosas emilianenses que datan aproximadamente del siglo IX. Estos son los textos más antiguos que se conocen en el castellano antiguo, ¿sí? No se tienen textos más antiguos que estos. Así que sabemos, por cierto, de que no se habló el español o no se conocía el español hasta aproximadamente entre el siglo VI y el siglo VIII después de Cristo. Allí los tenemos. Bueno, en el transcurrir del tiempo, llegamos al siglo XIII, la llamada Biblia alfonsina. Algunos dicen, porque también he escuchado que algunos dicen que la Biblia de Casiodoro de Reina es la Biblia original, que fue la primer Biblia, y bueno, varios argumentos, pero tenemos que verdaderamente la primer Biblia que se conoció en español fue la Biblia prealfonsina, y luego en el mismo siglo se realizó un nuevo trabajo que se llamó la Biblia alfonsina. La llamada Biblia alfonsina es una Biblia romanceada, es decir, una traducción de la Biblia al castellano del año 1280. Nótese que la traducción de Casiodoro de Reina es del siglo XVI, pero la Biblia alfonsina es del siglo XIII, o sea que estamos hablando de 3 siglos de diferencia, o sea casi 300 años de diferencia. Ya existía la Biblia en español, ¿verdad? La Biblia alfonsina. Allí tengo una imagen, usted la puede mirar, una Biblia romanceada al castellano, la más antigua en español y la primera Biblia completa de la que se dispuso en un idioma europeo que no fuera el latín. Empero, fuentes estrictamente protestantes afirman que solo se trata de una paráfrasis de la Biblia Vulgata. Sin embargo, aún así adquirió la fama de ser la primera Biblia en castellano traducida del latín, ¿verdad? Entonces tenemos la primera Biblia en español, que es la Biblia alfonsina. Es la Biblia alfonsina, pero su traducción fue directa del latín, o sea, de la Vulgata, al castellano antiguo, como lo tenemos allí.
Esta Biblia fue patrocinada por el rey Alfonso X, Alfonso X, por eso toma el nombre de Alfonsina. La llevó a cabo la Escuela de Traductores de Toledo, que tomó como punto de partida el texto latino de la Vulgata de Jerónimo, como era costumbre antiguamente, ya que era obviamente la Biblia más conocida y el idioma predominante. Entonces se tomó esa traducción al castellano antiguo del latín. Previamente y durante el propio siglo XIII se había llevado a cabo otra traducción, la llamada Biblia prealfonsina, de la que se conservan algunos fragmentos en la biblioteca del monasterio del Escorial, ¿sí? Entonces hay fragmentos de la Biblia prealfonsina y hay fragmentos también de la Biblia alfonsina. Entonces tenemos bastante evidencia para confirmar de que la primer Biblia en español fue primero la Biblia prealfonsina y luego la Biblia alfonsina, traducidas directamente del latín. Ahora llegamos a la imprenta del siglo XV. La imprenta, bueno, aquí tenemos, la Biblia fue el primer libro impreso en 1450 por el alemán Johannes Gutenberg. Johannes Gutenberg, en la imprenta que se inventó en el siglo XV. En este entorno, Gutenberg apostó a que era capaz de hacer a la vez varias copias de la Biblia, en menos de la mitad del tiempo que tardaba en copiar una, el más rápido de todos los monjes copistas del mundo cristiano, y que éstas no se diferenciarían en absoluto de las manuscritas por ellos. O sea que este hombre revolucionó el tema de la imprenta, de los libros, ¿verdad? Ya no se iban a escribir los libros a mano, sino por medio de imprenta, con unos procesos químicos que se iban a hacer allí. Entonces se iba a reducir el trabajo, se iba a reducir el tiempo de escritura, lo cual revolucionó, fue una revolución en ese tiempo, la imprenta. Y el primer libro y el más importante es la Biblia, que fue impreso. Así que si algún amigo de pronto dice, no, es que hay libros más importantes que la Biblia, bueno, ya sabe que el primer libro impreso, el más importante, cuando se inventó la imprenta, fue la Biblia. Llegamos al siglo XVI. Aún en el siglo XVI encontramos el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas. Allí tengo la imagen. Es una traducción en castellano antiguo y es la primera traducción de un Nuevo Testamento completo del griego al español, o sea, al castellano antiguo en este tiempo, como usted lo puede ver. Entonces vamos dándole forma aquí a la enseñanza, ya vamos comprendiendo, noté toda la explicación cronológica o el orden cronológico que llevamos. Llegamos aquí al primer Nuevo Testamento completo, traducido directamente desde el griego al castellano, como usted lo puede ver allí, ¿sí? Del año 1543. Un poco antes también de la Biblia del Oso, que fue en el año 1569. Bueno, Encinas fue el primero que tradujo el Nuevo Testamento completo del griego al español. Ya habían sido traducidas porciones del Nuevo Testamento del griego al español, por ejemplo, por Martín de Lucena en 1450. Pero la primera traducción completa es de Francisco de Encinas. Trabajos importantes del siglo XVI en el idioma griego. Entonces aquí vemos, tenemos la Políglota Complutense, que fue un trabajo realizado entre el año 1514 al 1517. Tenemos el texto de Erasmo de 1516. Tenemos el texto de Stephanus de 1550, tenemos el texto de los hermanos Elzevir
del año 1633, aunque este ya es el siglo XVII. Pero es importante también porque fue un trabajo realizado en base al texto de Erasmo y al texto de Estéfanos. En el idioma español vimos la Biblia Alfonsina, que es del siglo XIII, el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas, del griego al castellano, de 1543, el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, del griego al castellano, de 1556, y tenemos finalmente la Biblia de Casiodoro de Reina del año 1569. Entonces usted puede ver, según estos datos cronológicos, que la Biblia de Casiodoro de Reina, o sea, la Biblia del Oso, no fue la primera Biblia en español, ¿sí? Vemos que desde el siglo XIII ya se encontraban Biblias en español. En el siglo XVI mismo encontramos el Nuevo Testamento traducido del griego al castellano, Francisco de Encinas, Juan Pérez de Pineda y posteriormente Casiodoro de Reina con su trabajo Biblia del Oso, y que para tener en cuenta todos estos trabajos fueron hechos en base al Textus Receptus. El Textus Receptus es el texto recibido mayormente en Europa, que predominó desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX, como lo tenemos allí. Entonces significa que la Biblia de Casiodoro de Reina es una Biblia traducida del griego, del texto griego de Erasmo a el castellano. Bueno, aquí tenemos la Biblia del Oso. Esta es la portada de la Biblia del Oso. Allí tiene un oso montado en un árbol buscando la miel. Su traductor fue Casiodoro de Reina, un religioso jerónimo español convertido al protestantismo. Es llamada la Biblia del Oso por la ilustración en su portada de un oso que intenta alcanzar un panal de miel colgado de un árbol. Entonces allí usted tiene, esta es la Biblia del Oso, traducida por Casiodoro de Reina en 1569, y su base fue el Textus Receptus. Entonces aquí es la importancia de usted conocer qué es lo que está analizando, qué es lo que está estudiando, qué es lo que está leyendo, y hacer comparaciones, ¿sí? Es bueno hacer comparaciones, conocer los manuscritos, conocer los textos. Si a usted le preguntan, bueno, ¿de dónde viene su Biblia? Ya usted tiene una idea, bueno, mi Biblia viene así, 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 este fue el proceso, más o menos, bueno, ya sé, gracias a Dios. Ahora, una pregunta importante, ¿por qué tantas traducciones bíblicas? Que la Biblia de Jerusalén, que la Nueva Versión Internacional, que la Biblia latinoamericana, que la Nueva Biblia de los Hispanos, que la Biblia textual, que la K2, que la Nueva Versión Israelita Nazarena, que, bueno, un montón de traducciones, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. ¿Por qué tantas traducciones bíblicas, verdad? Vamos a ver la Biblia del Peregrino, Dios habla hoy. Bueno, vamos a hacer una comparación. Aquí tengo una traducción bíblica que se llama la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Creo que algunos la conocen. En mi canal tengo algunas explicaciones de este texto y por qué se traduce de esta manera. Le invito a que lo vea también este video. Esta enseñanza no es para explicar el texto en sí, sino es para ver las diferencias en las traducciones, ¿verdad? El texto, el tema de la enseñanza no es explicar aquí el texto, sino mostrar cómo varían las traducciones, ¿verdad? Miren, por ejemplo, esta versión como traduce Juan 1.1 y dice: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios, y escribe Dios con minúscula. Aquí no lo puedo escribir con minúscula porque debido a la diapositiva, el tema de la diapositiva no me deja escribirlo en minúscula, pero Dios es escrito con minúscula, ¿verdad? Entonces, para ir comparando, entonces usted dice, no, pero ¿por qué esta versión dice así? ¿Por qué esta otra dice así? ¿Por qué esta dice esta manera? ¿Por qué esta dice de esta otra manera? Entonces, esto es lo que estamos mirando en esta enseñanza, ¿verdad? Entonces, tenemos las traducciones bíblicas y su fuente. El Textus Receptus, entonces tenemos Biblias como la de Casiodoro de Reina, la de Cipriano de Valera. La Reina Valera 1960 viene de la traducción del Textus Receptus. El griego
base de la Reina Valera 1960 es el Textus Receptus, que es el texto recibido, que ya miramos de dónde viene, del siglo XVI, de Erasmo, de manuscritos del siglo X y del siglo XII que usó, que son manuscritos muy tardíos. Usted encuentra añadiduras, por ejemplo, como Primera de Juan 5:7, etcétera, etcétera. Y tenemos ahorita estas versiones modernas que están saliendo, que por ejemplo la nueva versión internacional, la Biblia latinoamericana, nueva traducción viviente, la Biblia textual, Biblia de Jerusalén, que su texto fuente es el texto crítico, o sea, los primeros 3 códices que vimos, el códice Vaticanus, el códice Alejandrinus y el códice Sinaíticos. Entonces usted se dará cuenta que hay versiones distintas y algunas, por ejemplo, le faltan algunos textos. Y no es porque un traductor le haya querido quitar esto, sino que es porque, como en el siglo XIX se empezaron a hacer descubrimientos de textos más antiguos, como estos textos de principios del siglo IV, mediados del siglo IV y principios del siglo V, entonces se toman estos textos para hacer nuevas traducciones, ¿verdad? O sea que las traducciones que tenemos antiguamente, como la de 1960 o la de 1909 o la de 1569, la Reina Valera, son Biblias hechas con textos griegos muy posteriores en el tiempo, o sea, muy avanzados en el tiempo, y las versiones modernas que tenemos hoy día fueron hechas con textos griegos más antiguos. Por eso usted ve algunas diferencias, ¿verdad? Bueno, espero que por la gracia de Dios vayamos entendiendo un poco de qué se trata esto. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, y gracias a Dios que me permite compartir estas hermosas enseñanzas, que para mí verdaderamente son muy importantes conocer estas enseñanzas. Bueno, ahora les voy a poner aquí un ejemplo. Tenemos el traductor A y el traductor B, y tenemos el mismo texto griego, ¿verdad? Tenemos el mismo texto griego. Pueden haber 10 traductores, 20 traductores, 1000 traductores, pero aquí pongo el ejemplo con 2 traductores, el traductor A y el traductor B, algo sencillo para que usted me pueda entender. Y el texto griego, el único texto griego que tenemos, allí está el texto griego. Y en Juan 1:1 el traductor A dice, por ejemplo en griego dice Juan 1:1, en arge en hologos, que hologos en prostonteon, que theos en hologos. Entonces él dice, bueno, esto traduce: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero el traductor B lee el texto griego, el mismo texto griego, en arge en hologos, que hologos en prostonteon, que theos en hologos, y él dice, no, esto significa: en el principio era la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era un Dios. ¿Sí lo ve? ¿Sí lo ve que el problema no está en el texto griego, sino que el problema está es en los traductores que están tomando el texto griego y están traduciendo según su prejuicio doctrinal? Esto quiero, hermano, que usted lo entienda para cuando usted vea una versión bíblica, ya que la mayoría de las versiones bíblicas que tenemos hoy día pertenecen a las sociedades bíblicas, que son organismos beneficiados prácticamente por la Iglesia Católica, ¿verdad?, con su doctrina fundamentalmente establecida, que es la doctrina de la Trinidad. Pero aquí el tema no es hablar de esto, sino es para que usted tenga entendido, porque usted debe tener mucho cuidado con las versiones bíblicas y debe compararlas, ¿verdad? He escuchado a algunos maestros, entre comillas, decir, bueno, esta traducción es la mejor, esta traducción es la más buena, esta es la traducción que debemos tener, esta es la traducción que... Bueno, eso queda en veremos, porque si el traductor está traduciendo según su prejuicio doctrinal, la traducción que haga va a ser según él entiende el texto griego y no como el texto griego realmente lo dice. Las traducciones y sus diferencias. Las traducciones hoy día tienen muchas inconsistencias debido al prejuicio doctrinal de los traductores, que se dedican a filtrar sus traducciones con sus propias doctrinas y no son imparciales con el texto griego, y aprovechan el desconocimiento de muchas personas para implantar sus ideas y prejuicios
doctrinales apelando al conocimiento de la lengua y a sus títulos académicos. Entonces vemos hoy día a muchos maestros con títulos académicos y conocedores de las lenguas bíblicas y entonces apelando a su autoridad o a su conocimiento didáctico o a su conocimiento académico, es que porque yo llevo tantos años estudiando, porque soy maestro de griego hace tantos años, entonces este texto tiene que decir así, ¿verdad? Y sabemos que allí no hay imparcialidad, o sea, neutralidad, no hay una neutralidad. Siempre quieren traducir es según ellos les parece correcto y no según el contexto doctrinal de los escritos bíblicos, porque tenemos un contexto amplio doctrinal que nos habla acerca de un solo Dios, de un único Dios verdadero, ¿verdad? Bueno, y no solamente en cuanto a eso, sino a otras doctrinas que se han ido implantando alrededor del tiempo, que muchos traductores han aprovechado el desconocimiento de que muchos no conocemos este idioma y aprovechan de nuestra ignorancia o de nuestro desconocimiento para implantarnos sus ideas y apelar a su conocimiento académico, a sus títulos, para implantarnos sus ideas. Entonces nosotros, como personas que hemos conocido el Evangelio, la revelación de Dios del Evangelio, debemos tener mucho cuidado con cada una de estas traducciones, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor versión? Me han preguntado, ¿cuál es la mejor versión entonces? ¿Cuál puedo tener? Les respondo, todas y ninguna. ¿Por qué todas y ninguna? Porque usted puede tenerlas todas, pero no confiar en ninguna. O sea, usted puede tenerlas para hacer comparaciones. Haga comparaciones entre Biblias. He escuchado, hermanos, sí, que es que yo hago comparaciones, pero no hay traducción perfecta. Todas las traducciones que usted encuentra en español van a tener sus errores, porque los traductores, al ser traductores con prejuicios doctrinales, no van a traducir de manera imparcial, sino que van a traducir conforme a ellos entiendan el texto, como ellos entiendan el texto. Entonces ellos van a implantar sus ideas en la traducción, ¿verdad? Entonces usted las puede usar todas, pero tener cuidado con todas, ¿verdad? Porque muchos usan versiones para apoyar sus propias ideas. Entonces alguno crea alguna cosa y dice, no, yo prefiero esta versión bíblica porque apoya lo que yo digo, ¿verdad? Ah, es que yo prefiero esta porque apoya lo que yo digo. Entonces ahí es donde nosotros debemos tener cuidado con esos argumentos, porque usamos estos argumentos es porque tenemos una versión bíblica, pero no sabemos de dónde salió esta versión bíblica o quién la tradujo, ¿verdad? Más adelante voy a hablar acerca más exactamente de las traducciones bíblicas, de sus traductores, de algunos cambios que le han hecho a algunos textos en la Biblia, algunas traducciones, y usted se dará cuenta que son prejuicios doctrinales, ¿verdad? Y que toman el texto griego y aprovechan el desconocimiento de muchos de nosotros y ellos implantan sus ideas y listo. Pero lo que usted está leyendo hoy día en español son traducciones hechas por traductores, ¿verdad? No tenemos la certeza de decir que una traducción en español es una traducción perfecta, porque toda traducción en español debe tener sus errores y los tiene obligatoriamente, porque son personas que solamente tienen un conocimiento humano limitado y que no tienen la revelación de Dios. Entonces han tomado el texto, han traducido, han insertado sus ideas y eso es lo que nos están transmitiendo a nosotros, ¿sí? Y hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con estos temas, con estas traducciones. Siempre que analice un texto, hágalo bajo el contexto bíblico y no sujeto a una versión bíblica, ¿verdad? Yo le recomendaría, estudie griego mejor y estudie el texto griego, pero a muchos se les dificulta eso. Entonces mi recomendación es, analícelas todas, pero no confíe en ninguna, ¿verdad? Sea imparcial, analice todo bajo el contexto, no tome sus prejuicios o sus ideas, sus presuposiciones para implantarle ideas al texto, ¿sí? La Biblia se interpreta ella sola, pídale la guía al Señor,
por medio del Espíritu Santo, que sea Él guiándolo a través del estudio bíblico. Porque yo le digo algo, hermano, si conocemos la verdad, no es necesariamente porque tengamos una traducción bíblica en nuestras manos, sino porque Dios nos dio la revelación para entender lo que estamos leyendo, ¿sí? Porque he escuchado hermanos decir, es que la Biblia perfecta, un ejemplo, lo digo como ejemplo, es la Reina Valera 1960, pero esa es una traducción que nos han implantado a nosotros. Casi todo el mundo eclesiástico, hasta ya veo católicos también usando la Reina Valera 1960, los protestantes, evangélicos, cristianos y de todas ramas usando la Reina Valera 1960. Y no digo que esté mal, no, es una traducción bíblica y usted puede tener muchas traducciones bíblicas, pero no se sujete a una versión bíblica, porque ¿usted qué haría si ya sabe, por ejemplo, en esta enseñanza, usted ya sabe cuál es el proceso, por ejemplo, de la Reina Valera 1960, ya sabe de qué texto viene? Un texto confuso, un texto muy posterior a los textos originales, ¿sí? Un texto con algunas añadiduras, como por ejemplo Primera de Juan 5:7, ¿verdad? Y muchos hermanos que no estudian, que no tienen la oportunidad de indagar, de investigar todos estos temas, ellos no saben, ¿sí? Y están confiados, por ejemplo, con Primera de Juan 5:7, que Primera de Juan 5:7 dice así, pero en los textos originales no dice así. Y otros textos que no dicen así como originalmente los hemos conocido, sino que su trasfondo textual y crítico son distintos. Espero que me entiendan, ¿sí? No estoy reprochando a los que usan tal versión, no. Les estoy diciendo es que tengan cuidado. No les estoy diciendo desechen tal y tal Biblia, no. Les estoy diciendo tenga todas las traducciones posibles, estúdielas, analícelas bajo el contexto doctrinal de la Escritura y que no sea usted parcial, ¿sí? Usted no tenga favoritismos porque una versión bíblica apoya sus ideas, ¿sí? O sea, no se sujete a una versión bíblica porque una versión bíblica apoya sus ideas. No, sea imparcial con el texto. Y para eso debemos tener algún conocimiento de esto, de lo que les estoy compartiendo hoy día, por la gracia de Dios, que me siento la verdad muy honrado de compartir estas enseñanzas para la gloria de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Estos son temas muy muy importantes y para mí son temas muy maravillosos que hacen parte del conocimiento que tener quienes estudiamos la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, muchas gracias. Bueno, por aquí voy a manifestarme, por aquí voy a presentarme nuevamente. Bueno, mis hermanos, muchas gracias, Dios les bendiga. Soy su hermano en Cristo, soldado de Jesucristo, Edwin Cardona, del maravilloso país de Colombia. Bendiciones a todos los hermanos, bendiciones a todos los amigos que ven estas enseñanzas y que visitan este canal. Dios les bendiga grandemente. Les invito a que me apoyen compartiendo estas enseñanzas. Comparte estas enseñanzas con sus amigos o los hermanos de su congregación. Dele me gusta al video, suscríbase a mi canal y apóyeme hermano en este ministerio para seguir predicando la palabra de Dios y seguir llevando estas hermosas enseñanzas para la gloria y la honra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Toda la honra, la gloria sea para nuestro soberano Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, hermano. Paz de Cristo.